Hoy quiero hacerte la invitación al curso Planeación Estratégica Empresarial en Psicopyme, pero también te voy a explicar un poquito más el por qué considero que es importante aprender sobre planeación estratégica para las empresas. Como líderes muchas veces nos enfocamos en las soft skills, es decir, en las habilidades blandas, el comprender, empatizar, etc. Sin embargo, muchas veces esto recae en una ideología que no ayuda a las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces pensamos que el líder, la líder, sí es la que influye y todo, pero hasta ahí, ¿no? Esto es un error que cometemos muchas veces pensando, creyendo que solamente con nuestras habilidades vamos a lograr los resultados, ¿no? Cuando realmente desde la filosofía se nos ha dicho que no siempre va a ser así. ¿Qué quiere decir con no siempre va a ser así? Quiere decir que antes de una idea debe haber una estructura, es decir, aquella o aquel líder que tenga las mejores ideas, por más buenas que sean, muchas veces las condiciones en las que está en la misma empresa donde está no van a funcionar, no son funcionales, ¿vale? Y esto muchas veces pasa dentro de las empresas. Mujeres y hombres que he visto buenísimos, con grandes ideas, con planes increíbles, no tienen éxito, y no es por culpa de ellas ni ellos, simplemente es porque las condiciones estructurales de la misma organización no están a su favor, no están al favor del bienestar de las personas. Se prioriza la explotación, se priorizan los salarios bajos. Cuando quieren promover a personas es que no hay cómo promoverlas porque no hay políticas, y empiezan a crear, pero les empiezan a poner pausas. Entonces, todo esto, vas a decir, sí tiene que ver con procesos, pero también tiene que ver con un plan estratégico. Un plan estratégico, el cual es uno de los conocimientos que yo suelo mucho recomendar, que sepan las y los líderes, es decir, sí las habilidades, sí el trabajo en equipo, sí la comunicación, sí la resolución de conflictos, pero también necesitas comprender que la estructura va a ser muy importante en tu camino, ¿vale? Ahora, para que me conozcas más, por si las dudas, pues si dices, bueno, ¿y tú lo has utilizado? ¿Te ha funcionado? Sí, la verdad es que sí, o sea, sinceramente sí me ha funcionado mucho. Y te comento, inicialmente esto lo aprendí, de hecho, con el instructor que va a estar en el curso, que la neta, mis respetos, buenísimo. Es un profesor de los que tuve en el diplomado, entonces el señor, mi respeto, sabe muchísimo, va a dar su misma magia que yo aprendí, que ahora implemento en los proyectos que he tenido mucho éxito en las empresas. Toda esa metodología lo aprendí de él, y él va a dar este curso. Entonces, por eso también te invito para que tomes este curso. Es de la UNAM, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es reconocido tanto en la UNAM como académico, como también en la parte de petróleos mexicanos, ¿no? La neta, mi respeto. Hay un background increíble, y la forma de aprenderlo está súper genial. Entonces, por eso te lo recomiendo muchísimo. Ahora, yo en ese momento que estaba en el diplomado y que aprendí esto por parte del instructor, lo implementé en un grupo empresarial, ¿no? Sabemos tú y yo que las empresas, dependiendo del tamaño, va a depender la complejidad. Ahora imagínate en un grupo empresarial donde el proyecto era satisfacer la experiencia de las y los empleados, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de un nivel un poco más complejo que una micro, pequeña o mediana empresa. Ya estamos hablando de un grupo empresarial. Ahora estamos hablando de que hay varias unidades de negocio, de que estamos hablando de que tienes que hacer un plan sí o sí buenísimo, ¿vale? O sea, buenísimo y que impacte. Entonces, el proyecto tuvo muchísimo éxito. La verdad, para la primera experiencia me gustó muchísimo. No solamente, ahí me di cuenta que no solamente las soft skills, porque a mí me encanta platicar con la gente, me encanta saber cómo están, me encanta preguntar, sino también, el tema de tener buenas relaciones, no solamente era eso, sino que necesitabas esto, ¿no? Y esto fue lo que aprendí en ese momento, que me ayudó muchísimo para el proyecto, y que después pudo apoyar más ese proyecto, ¿no? Ahora, esa es la primera parte. Después, en Psicopyme también utilicé lo que es esta metodología de la planeación estratégica. Entonces, con Psicopyme desde 2020 vamos a crear las estrategias, vamos después a los KPIs y vamos a ir midiendo cómo vamos con cada uno de los proyectos, ¿no? Entonces, 2020 a 2025 van 5 años, creo que ya rebasé un poquito más de la línea de tiempo de vida de los emprendimientos, entonces vamos bien. Obviamente, pues esto tiene que estar en constante agilidad, o sea, en constante cambio, revisar realmente bien las estrategias, que es lo que se te enseña en el curso, y comprender lo que es el entorno, ¿no? Cómo va el entorno cambiado, qué tanto van cambiando, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, te digo, lo aprendí, lo implementé para Psicopyme, y al día de hoy, pues, bendito Dios, sigue de pie, ¿no? Ahora, no solamente en Psicopyme, sino también como líder de capacitación en una empresa de TI que es socia de Google, reconocida.
ahí también implementé lo que es esta metodología de la planeación estratégica y pues bueno, también tuvo demasiado éxito, ¿no? Una de las cosas que más llama la atención sobre todo esta metodología es comprender el entorno, dónde estamos paradas y parados, ¿no? Y para ello te voy a contar una pequeña historia. Fíjense que el día de ayer, por ejemplo, estaba platicando con Aldo, que lo conocí, pedí el Uber, entonces me apoyó para llevarme a mi casa. Entonces, Aldo, platicando con él, me comentaba que, le comenté que yo estaba emprendiendo, me comentó también que él emprendió y que tiene varios emprendimientos. Entonces, platiqué y le dije, bueno, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo está? Entonces, me va platicando de su cafetería, una cafetería que tuvo que fue un éxito por el aeropuerto. Entonces, me comentaba cómo es que inició y es que esto sí, sea que lo sepa o no, utilizó lo que es parte de la planeación estratégica. Obviamente yo creo que si no lo sabía, esto lo hubiera apoyado muchísimo más si lo sabía perfecto, ¿no? Entonces creo que vale la pena comprender cómo fue este tema porque él me comenta que empieza antes de crear esta cafetería, antes de darla a generar operaciones como tal, empieza por el barrio, por el lugar, a ver todas las cafeterías que tienen, que dan, qué servicios tenían, y esto fue 2017, me comentó. Entonces empezó a revisar antes cómo era el servicio también, qué es lo que ofrecían, y se enfocó en la calidad. Dijo, bueno, ya hay varias cafeterías, yo ¿en qué me voy a enfocar? Pues en calidad. Entonces mete lo que es calidad en el café, calidad en las bebidas, y también mete lo que son códigos QR, que para ese momento 2017, 2018, pues comprendamos que no era tan visto o muchas veces visto el código QR, sino que esto se dio mucho más en la pandemia. En muchos establecimientos se dio el código QR para no tener contacto físico con los menús, ¿no? Que me dijo, bueno, también tenía impresos, pero más el código QR. Entonces esto generó una diferencia. Obviamente, pues las personas empezaron a recomendar el café, empezaron a entrar, les gustaba. De hecho, el chico la neta traía una forma de ser muy genial. Entonces, pues esto pues generaba más confianza en las personas y recomendaban sus servicios. Entonces sí le generó, dice, el primer año sí fue un poco difícil, pero después empezó a dar resultados. Y esto se trata de la planeación estratégica. Normalmente se piensa que invirtiendo luego vamos a tener más. Esto muchas veces no es posible, a menos de que tengas los contactos, conectes, privilegios o herencias. Pero de lo contrario, si tú vas a emprender sin tener todas estos beneficios del capitalismo, pues bueno, parte de ello sí te recomiendo tomar esta planeación estratégica. ¿Por qué? Comprendamos que es una inversión y muchas veces la inversión tienes que visualizarla hacia mediano o largo plazo, ¿no? Veamos un ejemplo como el de China, que son planes quinquenales, donde sí, al día de hoy están en el tope, pero ¿cuánto costó llegar allá, no? ¿Cuánto fue cómo fue que lo hicieron? Entonces, comprendiendo su planeación estratégica, te das cuenta que ellos vieron hacia mediano o largo plazo. Esto, la planeación estratégica te invita sobre todo a verlo a corto, mediano y largo plazo, que sí, que vas a invertir, sí, que va a ser de repente un poco difícil, sí, primer año, pero así como el ejemplo de Aldo, el ejemplo de China, el ejemplo de varias personas que hemos emprendido, quizá el primer año cuesta trabajo, pero comprendiendo, ya lo demás vamos aumentando, ¿vale? Entonces, esto es lo importante de conocer la planeación estratégica en los proyectos, insisto, de TI. Igual fue revisar qué es lo que daban las demás empresas de TI, que iba a ser mi diferenciador en la parte de capacitación y que pues bueno fue un éxito rotundo tanto para las y los clientes que tuvieron como también para las personas, porque en este caso yo me basé en el bienestar, ¿no? En tu caso, la pregunta va a ser ¿en qué te vas a basar? ¿Cuál va a ser tu diferenciador? Y sobre todo, invitarte a este gran curso que te recomiendo muchísimo. Así que iniciamos, eso sí, el sábado a las 10 de la mañana. Te esperamos para que podamos estar juntas y juntos aprendiendo planeación estratégica con el gran instructor y pues te vemos allá.